Mi nombre es Ángela Nelly Torres Bolívar del grupo 445B y voy a presentar el día de hoy mi línea del tiempo del origen de la vida. Ádico comienza hace 4.567 millones de años formándose dentro de una nube de gas y polvo. La Tierra se transformó cuando esa materia se transformó en un cuerpo sólido, formando la corteza terrestre, sufriendo cambios por las erupciones volcánicas. Las rocas más antiguas son de aproximadamente 4.400 millones de años, localizadas en Canadá y Australia, y las formaciones rocosas son de 3.800 ubicadas en Groenlandia. Durante esta etapa se produjo un bombardeo intenso tardío afectando diversos planetas. Se presentaron biomoléculas y autorreplicables formando protobiontes. Aquí se ven los grandes cambios que sufrió el planeta gracias a los diferentes eventos. Al ser bombardeada la Tierra por asteroides se llenó de cicatrices por los impactos. En estos meteoritos se encontraban partículas de agua, que con varios más formaban piscinas de agua. Las temperaturas altas lograron que gases fueran expulsados a la superficie, acumulándose y obteniendo la atmósfera primitiva. Aparecen los primeros océanos y su clima era tan alto que solo encontrábamos océanos de magma y teniendo un efecto invernadero. En esta era se empieza a tener una corteza terrestre sólida. Empieza con el bombardeo intenso tardío, siendo los planetas impactados por meteoritos, haciendo su aparición vida en el planeta sobreviviendo a condiciones extremas, afectando cuerpos celestiales, pero los más afectados fueron la Tierra, la Luna y Mercurio. La actividad volcánica era principal en esta era, pues había varios puntos calientes y depresiones. Su clima no era nada agradable, por las temperaturas altas, por eso el desarrollo de la vida era inexistente. En esta era los estromatolitos se empiezan a formar siendo los fósiles más antiguos. Las bacterias comienzan con la fotosíntesis. El clima en esta época era similar al actual, pero con diferencia de que no había oxígeno. En esta época se empieza a crearse una glaciación por la desestabilización climática. Los océanos se expanden llegando a ocupar la mitad de su volumen en la actualidad. El planeta era diferente. El mar era color verde por su contenido de hierro y el cielo rojo por la concentración de dióxido de carbono. Su clima sufrió cambios por los gases de los organismos, pero logrando estabilizarse llegando a temperaturas como las de hoy en día. En esta etapa se llevó a cabo las últimas etapas de la división Valvara, ayudando a incrementar el vulcanismo y la actividad tectónica, haciendo que la glaciación llegara a su fin. Nacieron los primeros organismos capaces de realizar fotosíntesis oxigénica, siendo las cianobacterias. El oxígeno se empieza a acumular, pero actúa como gas mortal para otros organismos, pero no para las cianobacterias. Las temperaturas empezaban a ser cada vez más aceptables hasta que la vida se pudo desarrollar sin problema. Esta era se divide en 4 periodos: sidérico, triásico, orosírico y estatérico. La gran oxidación es originada por organismos fotosintéticos. Se crean estructuras montañosas y la atmósfera comienza a tener oxígeno en su composición. En esta era abundaban las algas marinas capaces de hacer fotosíntesis y sacar oxígeno. Esta era se caracterizó por la disolución de Columbia. Se divide en 3 periodos: calínico, etcásico y esténico. En esta etapa se hizo presente la reproducción sexual.
En esta era se originaron los primeros fósiles. Su clima era frío, cubriendo de hielo gran parte del planeta. Fue predominada por organismos fotosintéticos, creando especies eucariotas, formando algas verdes y rojas. Esta era se caracteriza porque empieza a fragmentar a Rodinia y el origen de la glaciación. Esta era se divide en 3 periodos: tónico, criogénico y en esta era se desarrollan los organismos pluricelulares y comienzan los fenómenos de las glaciaciones. Su clima era glaciar, ya que su superficie estaba cubierta de hielo. Aparecen los metozoarios y la atmósfera era rica en oxígeno, desarrollando organismos invertebrados. En este periodo la vida en tierra firme era inexistente, al contrario que en el océano. Esto gracias a la explosión de vida, donde aparecieron organismos pluricelulares complejos. Debido a los depredadores, los organismos lograron desarrollar exoesqueleto para defenderse. En esta era considerada la más importante en la teoría de evolución por los organismos que lograron una estructura compleja, existiendo también animales invertebrados. Su clima en ese entonces era cálido y estable. En esta era la vida solo se desarrollaba en el mar, formando así ecosistemas como arrecifes, pero llegando a su fin por una extinción, desapareciendo el 60% de la vida marina. Su clima era cálido comparado con el de hoy en día, pero llegando a tener temperaturas de 50 a 60 grados centígrados. Apareció una glaciación siendo la causa de la extinción del periodo. En este periodo llegan a extinguirse todos los organismos, teniendo a las plantas y algunos animales conquistando la superficie. Su clima en ese entonces fue en su mayoría cálido. Esta era sufrió importantes cambios, haciendo que la vida en la Tierra innovara. En este lapso se desarrolla en la vida marina tiburones primitivos y en los peces empieza a tener una estructura ósea y aletas. Se mantienen los arrecifes y corales. La Tierra empieza a formar bosques, empieza a tener combustibles fósiles, siendo estos el petróleo y el gas. Su clima en ese entonces fue cálido y seco, finalizando con una extinción masiva. En esta era se empiezan a formar las montañas y cordilleras. Esta era tenía 2 grandes océanos, el Pantalasa y el Tetis. Una de sus características son los pantanos tropicales, que ayudaron a incrementar los árboles y bosques siendo depósitos de carbón, incrementando así el desarrollo de reptiles. Su clima en ese entonces era bastante cálido, pero al final se fue enfriando. En esta era la actividad tectónica fue más activa. Las placas eran más inestables por los cambios climáticos. En este periodo empezó la expansión y el florecimiento vegetal. Este periodo culmina a partir de la extinción masiva. En esta era se dan las primeras apariciones de dinosaurios. Esta era contiene 3 épocas: Trifásico inferior, medio e inferior. El clima en esta era fue cálido y seco. En esta extinción se desaparecen el 20% de las especies tanto marinas como terrestres. En esta época el clima pasó a húmedo, dando paso a las lluvias, ayudando a la vegetación y a la flora. El ecosistema se llena de dinosaurios herbívoros y carnívoros. En esta era se conoce el primer ave de la historia. Esta etapa al principio era seca, pero al paso del tiempo logró ser un clima húmedo y tropical. El siguiente periodo se divide en 2 partes: Cretácido inferior y superior. Esta era tuvo un aumento del mar. Se dio un reinado de los dinosaurios, pero por la extinción masiva todos desaparecieron, quedando solos las aves, teniendo una temperatura alta, llevando a que los polos se derritieran y el mar aumentara.
La próxima era se divide en 3 etapas: Paleoceno, Eoceno y Oligoceno. En este periodo hubo un enfriamiento por la extinción pasada, por la caída del meteorito, aumentando después la temperatura, empezando a ser tropical. Las especies en esta era, como mamíferos y aves, evolucionan y se desarrollan. El clima se enfrió, aparecieron los primeros homínidos, aparecieron los primeros primates también. Empieza la diversificación del clima, cálido, templado y frío. Esta se divide en 2 etapas, Mioceno y Plioceno. La Tierra comienza a tener estaciones del año. En esta era, los continentes mantienen sus posiciones actuales. El incremento y descenso del nivel del mar hace que se expanda el hielo en los polos, presentándose en este periodo la edad de hielo. Esta era se divide en 2 etapas, Pleistoceno y Holoceno. En esta era, el 80% de los fósiles contenían características actuales, teniendo como resultado una evolución exitosa, permitiendo un desarrollo de diferentes especies en diversas partes del mundo hasta nuestros días.